Continuamos con nuestro tema que iniciamos el domingo pasado, basado en en el capítulo 5 de Gálatas, que tiene que ver con la fe verdadera y la fe falsa. Y quisiera que leyéramos nuevamente del versículo, ahí avanza Dana, ahí está la cita. Vamos a leer de el 7 al 12. Ok. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 12. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Sí, por favor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os esforzó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquellos ya. Un poco de levadura levanta un poco de la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia que quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado mi Cristo. Ojalá se cumplirá vuestra virtud. Ok, gracias. ¿Se acuerdan ustedes que los Gálatas, Pablo los estaba llevando como una encrucijada a una decisión? Ustedes tienen que decidirse por esto o por aquello. ¿Van a tener a Cristo como su tesoro, donde encuentran perdón, donde encuentran plenitud, o prefieren guardar la ley y la circuncisión? Lo uno y lo otro no se pueden combinar. Es lo uno y lo otro. ¿Se acuerdan ustedes que la enseñanza de los judaizantes a los hermanos era: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos? O sea, en otras palabras, es como si Pablo le estuviera diciendo a los Gálatas: cuando Cristo no sirve de nada. Lo que hizo Cristo no sirve de nada, porque hay que agregarle la circuncisión y agregarle todas las obras de la ley. Entonces, Cristo nos libertó para que viviésemos en libertad. Entonces, en la reflexión que hemos venido trayendo de este capítulo, hay unas enseñanzas muy importantes para todos nosotros, porque Pablo está repitiendo algo que en la carta él ha venido mencionando, y es que es como si ellos tienen que escuchar y seguir escuchando. O sea, Pablo es muy reiterativo a los Gálatas, porque es que el asunto era bastante complicado. O sea, Pablo le está diciendo a los Gálatas: recuerde que ustedes no pueden sumarle algo a Cristo o restarle a Cristo. O Él les sirve para todo o no les sirve para nada. Así se les está poniendo, como dicen aquí en Barranquilla, se las tiró plena a ellos. O les sirve o no les sirve Cristo. No pueden ustedes pensar que si obedecen la ley y lo toman como el sistema de salvación, ya es lo único. Entonces ustedes están obligados a guardar toda la ley y a circuncidarse. ¿Y entonces Cristo para qué? Cristo de nada sirve. Y esa es la tendencia de nosotros los seres humanos. Es la de aferrarnos a vivir por las obras, por lo que nosotros podemos hacer, y no a la gracia de Dios, que es lo que Dios hizo a favor de nosotros.
Entonces, no podemos, por eso es que Pablo habla acerca de que han caído de la gracia, porque comenzaron aferrados a la gracia y ahora están viviendo por las obras. Entonces, este capítulo nos recuerda que nosotros estamos libres en Cristo, que ya no estamos obedeciendo a Dios por un motivo agobiante, esclavizante, que ya el yugo que tenía sobre nosotros fue quitado. Nosotros somos liberados de la obligación de guardar toda la ley, porque hemos sido justificados por Dios. Entonces, eso es un motivo de darle gracias a Dios. Para continuar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que ha de ser expuesta en esta mañana. Gracias, Señor, por lo claro y lo contundente que es tu palabra. Y esta mañana pedimos que tú nos ayudes a reafirmar esas verdades en nuestra mente y en nuestro corazón. Alabamos y bendecimos tu nombre por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En los versículos que leyó Sara, de ahí en adelante, básicamente es una relación entre Pablo y los maestros que están enseñando ese tipo de doctrinas a la iglesia. Y definitivamente en estos versículos Pablo usa palabras muy fuertes y habla, por ejemplo, de un poco de levadura leuda toda la masa. Habla de aquellos que ponen tropiezo y aquellos que perturban, o sea, y eso se está refiriendo directamente a los maestros, y se incluye él mismo también, que si él está predicando un evangelio que no es el evangelio que enseñó el Señor Jesucristo, llevará sentencia. O sea, y eso es fuerte, o sea, va a acarrear juicio, quien quiera que sea. O sea, recuerden que usted dice que si a un ángel del cielo viniera y les enseñara otro evangelio diferente, si yo mismo vengo en otro tiempo y con otro evangelio, el tal sea maldito. Anatema, son palabras bien fuertes, porque es que se estaba diseminando en la iglesia ese sistema de fe y confianza en las obras. Pero gracias a Dios, porque Pablo es bastante claro y directo, que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, Dana, por favor, vamos a pasar a la diapositiva número 32, que fue donde quedamos la vez pasada, para ubicarnos allí en relación con el capítulo 5. El mensaje central de este capítulo es que los gálatas, a través de la enseñanza de los falsos maestros, habían decidido que su salvación dependía en alguna manera de lo que ellos podían hacer, de su desempeño. Entonces, niegan, en otras palabras, que la salvación es solo por la fe en Cristo, sino que ellos confían en que tienen que circuncidarse y tienen que guardar todos los aspectos de la ley para poder ser aceptable delante de Dios. Y ese es mucho el evangelio que se está predicando hoy en día, un evangelio basado en lo que yo puedo hacer y no en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a enfocarnos en los versículos 5 y 6,
donde allí Pablo, el pronombre de ustedes pasa a nosotros. Ya no está dirigiéndose directamente a los hermanos como tal, sino que está advirtiéndoles a los maestros y a los creyentes también del peligro de caer de la gracia. Pero pone el énfasis más en los maestros. Y se incluye a sí mismo. Y describe a los verdaderos creyentes, los creyentes en el Evangelio que se mantienen firmes en la gracia. Entonces, avanzando allí, él habla acerca de que el verdadero creyente que comenzó en la gracia se sostiene por obra del Espíritu Santo, mediante la fe. Por eso aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. O sea, y luego remata el versículo 6 diciendo que en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor, mediante la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, el acento o el énfasis está en la fe en el Señor Jesucristo. Y hay dos afirmaciones sobre la fe. Primero, en el versículo 5. Por la fe, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Mediante la fe aguardamos. O sea, la justicia que es nuestra esperanza, la expectativa del futuro que nos da la justificación. O sea, el ser justificado por la obra de Jesucristo me da a mí una esperanza. Esa esperanza de que yo voy a pasar a la eternidad con Cristo. Esa me lo da no lo que yo puedo hacer, sino lo que ya hizo Jesucristo en mí y de lo que yo me apropié por la fe y el arrepentimiento. Entonces, lo que esperamos es una salvación futura, pero esa salvación futura está basada en un hecho del pasado. No trabajamos para alcanzar la salvación, sino que aguardamos por fe. O sea, estamos a la expectativa porque eso es algo que Dios lo prometió para cada uno de nosotros. Y allí se basa nuestra seguridad y nuestra confianza. O sea, referente a la salvación, nosotros no luchamos ansiosamente para asegurarla, ni pensamos que tenemos que ganarla por buenas obras. Rosita nos ilustró el domingo pasado, o sea, que ya no quiere volver a ese yugo de las buenas obras, del guardar una cosa, la religiosidad, porque eso es muy agobiante y muy desesperante. O sea, porque así no la pasábamos antes, o sea, tratando de ganarla mediante buenas obras. Una vida llena de agonía. Entonces, cuando realmente la glorificación final en el cielo es un regalo que Dios nos ha dado por la obra de Jesucristo. O sea, nosotros hemos sido justificados por gracia, no lo merecíamos. Vamos a ser en el futuro glorificados por gracia también. O sea, no es que yo soy justificado por gracia, pero para poder ir al cielo, entonces tengo que ganármelo y tengo que esforzarme. No, o sea, es una consecuencia de la obra de Jesucristo en mi vida. Los Gálatas y los maestros de allí empezaron a correr bien. Ellos empezaron a correr bien y está usando la figura aquí como de una carrera. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En esa carrera, o sea, ustedes saben, por ejemplo, los que han corrido aquí una maratón o algo,
O sea, en la carrera pueden haber muchos, o nosotros que vemos ciclismo, a veces los ciclistas pueden ser muy buenos, pero a veces en la carrera tienen unos obstáculos, que a veces otro se le atravesó, o que se salió de la vía, se resbaló. Viendo ahora el Tour ese de Italia, allá uno encuentra que el que iba de líder le tocó retirarse porque se cayó y tuvo una herida muy fuerte. Entonces, la carrera tiene muchos obstáculos, pero Pablo dice que ellos estaban corriendo bien, pero algo pasó en su caminar y en su fe. Dana. Segundo lugar, en el enfoque de los versículos 5 y 6. En Cristo Jesús lo que vale es la fe. Y Pablo vuelve a rechazar la falsa enseñanza de que cuando una persona está en Cristo no hace falta nada más. Ni la circuncisión ni la incircuncisión puede mejorar nuestra posición delante de Dios. Todo lo que hace falta para ser aceptado por el Señor está en Cristo. Si usted se lee el libro de Efesios, la palabra clave es en Cristo. En Cristo. Repite muchas veces en Efesios la palabra en Cristo, que es clave en nuestra relación con Dios, estar en Cristo. Y estamos en Cristo es mediante la fe y el arrepentimiento. Y eso es una actividad diaria que va produciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, cuando usted lee el texto y usted está enfatizando mucho en la gracia, puede uno pasar por alto alguna advertencia que yo quiero hacer. Y la advertencia que es necesaria significa que este énfasis en la fe en Cristo, que podemos vivir y proceder como nos plazca. Porque podemos llegar a pensar, o sea, no, ya Cristo hizo lo que nosotros teníamos que hacer. Yo un día puse mi fe y me arrepentí de mis pecados. Ya yo comencé la carrera bien. Y ahora de aquí en adelante yo puedo vivir como me dé la gana. Entonces, y la otra pregunta que surge también, ¿es la vida cristiana una vida tan completamente de fe que las buenas obras y la obediencia a la ley sencillamente no cuentan? Eso también es un riesgo pensar así. O sea, pero sí, como para puntualizar eso de que, bueno, ya Cristo me salvó y puedo vivir, etcétera, etcétera, como me parece, es el pensamiento de que como lo que es salvo es mi alma, entonces yo puedo habilitar mi cuerpo como lo considero. exacto. En otras palabras, lo que me dé la gana hacer. Exacto. Porque lo que es salvo es mi alma. Y eso es un peligro. Y de eso es las cosas que al leer la carta de Gálatas tenemos que tener cuidado, de que no podemos vivir y proceder como nos plazca, porque nosotros vivimos también en el Espíritu. Luego, capítulo 5 continúa hablando de viviendo en el Espíritu y viviendo en la carne. Entonces, no podemos decir, no, ya yo vivo por gracia y puedo vivir en la carne como quiera, porque al fin y al cabo mi espíritu y mi alma ya son salvos. No, o sea, si yo he tenido y he experimentado la gracia de Dios, el Espíritu Santo ha obrado en mí y debo vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Roberto. De pronto nosotros que conocemos esa gran verdad, en nuestra mente de pronto pensamos que, pero ¿cómo así que una persona va a pensar en esa forma? Y yo recuerdo aquel señor dueño de la sede aquella donde estuvimos, que tenían dicho ese que la carne no está en ¿Y el garabato? por falta de gato, algo así. Sí. Una vez conversando con él, que se le presentó el Evangelio, él dijo, no. Cuando yo me presente allá, yo le digo, no, si tú muriste por mí. Exacto. O sea, yo puedo hacer ahora lo que yo quiera. Cuando yo me presente allá, le digo simplemente así, tú muriste por mí. No, hay personas
esa filosofía de vida. Exactamente. Y a esa advertencia hay que hacerla. Y la otra advertencia que hay que hacer es que la vida del cristiano no es simplemente fe y entonces ya las buenas obras desaparecen. No, nosotros fuimos creados también para buenas obras. Solo que las obras que nosotros hacemos no es para salvación, sino que son por causa de la salvación, que es completamente muy diferente. O sea, yo hago buenas obras no para alcanzar salvación, sino por agradecimiento, por la gracia de Dios, que se ayuda al necesitado, que se hace lo uno, se hace lo otro en favor de las personas, porque ese es ya una parte de mi naturaleza de vida, de un nuevo despertar que Dios ha producido en mí debido a la gracia de Dios. Entonces hay que tener siempre en cuenta eso, y por eso hice las dos preguntas allí hipotéticas, que somos reales. Pastor, Martín Lutero, parafraseándolo un poquito, él decía que un cristiano verdadero no era salvado por las obras, pero sí debía ser hacedor de buenas obras, o sea, reflejar a Cristo a través de buenas obras. Exactamente, y hay una carta que se llama la Carta a Santiago, donde apela a eso, o sea, muéstrame tu fe y yo te muestro también las obras. O sea, porque si uno tiene fe en Cristo y es un genuino seguidor del Evangelio, debe mostrar también obras, pero no para salvación, sino como consecuencia. Exactamente. Entonces, ahora, Pablo tiene mucho cuidado de evitar de dar la impresión de lo que les mencioné anteriormente. Nosotros, en cambio, vivimos, según el versículo 5, por obra del Espíritu y mediante la fe. Aguardamos con ansia la justicia, que es nuestra esperanza. Es decir, la vida cristiana no es solo una vida de fe, es una vida en el Espíritu. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros produce obras de amor, como se explicará más adelante en los versículos 22 y 23, que dice, comienza diciendo: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Exactamente, entonces eso lo produce el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, el apóstol está explicándonos de que debemos vivir en el Espíritu. Avanzamos. Entonces, la fe que actúa mediante el amor. No es que las obras de amor se agreguen a la fe como terreno secundario y complementario para nuestra aceptación delante de Dios, sino que la fe que salva es una fe que obra, no es una fe muerta, una fe que obra, una fe que se manifiesta en el amor. Y el texto complementario que está allí, de Efesios 2, 8, 9, que Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, ese debate de Pablo con los falsos maestros era muy fuerte. Pablo, porque él sabe, y lo dice allí, que un poco de levadura leuda toda la masa, y que son perturbadores. Y Pablo por eso presenta un contraste entre los creyentes que quieren agregarle a la fe la circuncisión y los verdaderos creyentes que solamente con Cristo y la fe. Y de esos son unos postulados de la Reforma Protestante. O sea, Cristo, la sola fe en Cristo, solo Cristo, porque allí radicaba en ese momento el problema que había. O sea, que no era solamente Cristo en la época en que estaba Martín Lutero, no solamente era la fe en Cristo, sino la fe en otras cosas, en las indulgencias y muchas cosas que la persona, para poder ser salva, tenía que pagar. Y hoy en día en algunas iglesias, por ejemplo, usted tiene que pagar, o sea, a través de la prosperidad. Usted tiene que sembrar. Si usted siembra 100.000, va a recoger 1 millón. Y esa es la medida de la siembra.
Y como dice un hermano, un pastor amigo, dice, ya no es un evangelio con la Biblia en la mano, sino un atraco a Biblia armada. O sea, despojan a las personas del dinero, enfocados. Y es basado en que yo tengo que pagar, cuando ya Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Entonces, avanzamos. Los Gálatas de la posmodernidad. Sí, esos son los Gálatas de la posmodernidad hoy en día. Entonces, Pablo está contrastando aquí entre lo que los está perturbando y lo que Pablo los está enseñando de la palabra de Dios. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién les estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? ¿Quién? O sea, y en muchas partes, como dije ahora un ratico, a Pablo le gusta asemejar la vida cristiana a una carrera. La persona está corriendo bien en la carrera y esa carrera cristiana no es simplemente creer la verdad, porque no solamente la fe cristiana es algo de conocimiento, no es simplemente ortodoxia. Ahora, no es tampoco solamente tener buena conducta, como si se tratara de rectitud moral. Hay personas que tienen una rectitud moral muy alta y aún mejor que la de muchos cristianos, pero eso no les da la medida y seguridad de ser hijos de Dios, sino que hay que obedecer la verdad. O sea, hay que aplicar lo que se cree a la conducta. O sea, la fe en el Señor Jesucristo es una fe que afecta todo nuestro ser. A veces hay personas que creen una cosa, pero viven otra. O sea, hay como un cortocircuito. O sea, es como la mamá que le enseña a sus hijos que hay que decir la verdad. Pero cuando llega el cobra diario, manda al hijo a decirle, dile que no estoy. Pero le ha enseñado que diga que hay que hablar la verdad. Y le da textos de la Biblia de memoria de qué es la verdad. Pero en el momento de la práctica, no es consecuente. Entonces, a veces nosotros no somos consecuentes con lo que creemos y a veces con lo que cantamos. O sea, recuerdo que había un canto antes que decía, así que llueve o truene o crezcan los ríos, yo iré, Señor, yo iré y llevaré tu palabra. Heme aquí, algo así que es la decir. Entonces, pero apenas está serenando, no, yo no voy. Pero cantamos de que o de madrugada te buscaré, o sea, también. O sea, y nos levantamos a las 10 de la mañana. Entonces, cantamos, pero no vivimos. ¿Sabes? Cuando salimos por ahí, ¿qué pasó con esa persona? Era yo, ¿no? Y pienso que se aplica también al hecho de los cristianos que se definen por cualquier cosa. Los cristianos que viven alicaídos por los problemas, porque no tienen plata, porque por una enfermedad, que se perturban. Entonces, ¿dónde está todo lo que hemos creído? Si nuestro estado de ánimo, nuestras conductas y nuestro procedimiento corresponde con el Amén. Sí, es que debe haber una consecuencia entre lo uno y lo otro, eso es cierto. O sea, a veces nosotros creemos una cosa, pero en la práctica no la aplicamos, o sea, solamente es ortodoxia. Si no, esa ortodoxia hay que llevarla a obedecer la verdad y vivirla, o sea, y aplicarlo a lo que uno cree en la conducta diaria. Eso es muy importante. Martín, el niño ese que la madre dijo que no estaba, otro niño puede comprar. A él le estaban enseñando a hablar con la verdad.
Bueno. Bueno, eso todavía fue más claro. Solo quien obedece la verdad es un cristiano íntegro. O sea, lo que cree y cómo se comporta son una sola cosa. Su credo se expresa en su conducta. Y la conducta se deriva de lo que cree. O sea, cuando hablo de credo es el sistema de creencias que nosotros tenemos. O sea, pero a veces hay como un cortocircuito. O sea, por ejemplo, la mujer o el hombre que sabe que la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Así dice la Escritura. No os unáis. Eso dice la Escritura y lo sabemos aquí. Pero el corazón dice otra cosa. O sea, el corazón dice otra cosa y no cuestión, o sea, las emociones dicen otra cosa. Entonces a veces no se actúa de acuerdo a lo que se cree. El llamado al cristianismo que hace Pablo es a poner en práctica lo que creemos. Y estos hermanos allí en Gálatas, o sea, habían aprendido acerca del Evangelio, pero no estaban viviendo de acuerdo al Evangelio. Los Gálatas habían comenzado la carrera cristiana corriendo bien. Creían la verdad de que Jesucristo los había hecho libres. Obedecían a Dios. Disfrutaban de la libertad que Dios les había dado en Cristo Jesús. Pero alguien les había estorbado. Alguien les había arrojado obstáculos en el camino para desviarles de la marca, de la huella. Y ustedes saben que en ciertas carreras, y bueno, ahora en esta época, las tienen bien demarcadas. Pero antes era una carrera de aquí a allá, pero a veces no estaba bien demarcado el camino. Y alguien podía meterse en la carrera y pegarse al lado y sacar a la persona e indicarle que no es por ahí, sino por acá. Y en un momento dado, la persona se pierde del camino. Y eso pasó. Ellos comenzaron bien, a correr bien los Gálatas. Su fe en Cristo, su fortaleza es Cristo. Pero los falsos maestros empezaron a enseñarle cosas, a decir, y se fueron desviando. Cuando se dieron cuenta, ya se habían desviado totalmente de lo que era el verdadero evangelio. Los falsos maestros habían desmentido la verdad que habían creído al principio. O sea, los Gálatas habían abandonado a Cristo. Eso es lo que dice Pablo, han caído de la gracia. Entonces, y Pablo entra a analizar el curso de esa falsa enseñanza, el origen, los efectos y el fin de esa falsa enseñanza. Es que la falsa enseñanza tiene unos efectos tremendos. Los que han trabajado aquí en panadería saben cuál es el efecto, qué es lo que persigue la levadura. ¿Qué hace? Para hacer crecer el pan, ¿verdad? Pan grandote. Exactamente, o sea, pero un poquito entre la masa, y eso en la Biblia tiene una simbología. O sea, la simbología de falsa enseñanza, también de aspectos en la conducta cristiana. ¿Se acuerdan en 1 Corintios capítulo 5, donde había un caso de inmoralidad, donde uno vivía con la madrastra y los hermanos allá en la iglesia, pues eso está normal, estaban envanecidos, o sea, y Pablo le dice, miren, un poco, saquen a ese pervertido de allí, porque un poco de levadura daña toda la masa. O sea que cuando se deja que el poquito de levadura penetre, así la falsa enseñanza, y eso va corriendo de una manera tremenda. En un campamento de jóvenes, un muchacho, hermano de Ibner Mina, que estuvo conmigo en ese campamento en Armenia,
ahí en un grupo de personas, yo no estaba en ese grupito, pero supe que él empezó a hacer un comentario. Él es muy bromista, pero lo hizo de comentario muy serio. El comentario serio que hizo fue que el infierno no era lleno de fuego ni de calor, porque la Biblia decía que allí será el crujir de dientes. Y entonces se puede hacer la reflexión: crujir, uno cruje los dientes cuando tiene frío. Entonces él sacó la tesis de que no, el infierno no es caliente, eso es frío. Sí, o sea, entonces hizo el comentario ya, y entonces la persona, entonces, porque usted cuando está en la candela no está gritando. Entonces, esa reflexión que hizo allí, entonces reflexión, oye, ¿verdad? Parece que eso y entonces empezó a diseminar esa en el campamento, o sea, y ya en el campamento, o sea, ya no se hablaba de otra cosa, sino de que el infierno era frío, o sea, como al tercer día de campamento, el hermano pasó adelante a pedir perdón por lo que había dicho, entonces le llamaron la atención, tuvo que pedir disculpas y creo que tengo que hacer unas aclaraciones, porque la levadura de eso corre. Tanta falsa enseñanza que hoy hay en día, falsas herejías que están, por ejemplo, de que Cristo es una mujer. O sea, se desprendió de esa doctrina de la, ¿cómo se llama? La gracia, salvo siempre, salvo. Y había un movimiento de ese que murió, y la esposa ahora, él decía que era Cristo encarnado, que Cristo había venido. Él murió ahora, y entonces ella apareció ahora de que ella es Cristo, de que Cristo se ha revelado en una mujer, y que Cristo es mujer. Y tiene seguidores en cantidades. Y esa falsa enseñanza va leudando y va penetrando toda la masa. Entonces, Pablo por eso quiere como corregir a tiempo. Porque miren, Pablo había salido, había organizado la iglesia, se había ido, y cuando escucha, ya esos falsos maestros ya estaban ganando terreno allí en la iglesia. Entonces esa carta es para corregir. Por eso él dice, ya cayeron de la gracia de Dios, comenzaron bien, ahora están por la circuncisión y por las obras de la ley. Tenemos unos minutos más. Pablo dice en el versículo 8: esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, ese obstáculo, esa falsa enseñanza no puede venir de Dios. Eso no viene de Dios, porque Dios es el que los ha llamado. O sea, estos gálatas habían sido persuadidos por los falsos maestros a abandonar la verdad del evangelio, pero esa obra que estaban haciendo los falsos maestros no provenía de Dios, provenía de la falsa enseñanza, y que detrás está el poder del enemigo. Dios los había llamado a su gracia. Los falsos maestros estaban diseminando una doctrina de méritos, y eso no es lo que el Señor había enseñado. Miren lo que Él les había dicho en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio basado en los méritos. En los méritos. En que para poder ir y presentarme delante de Dios, que Dios me acepta a mí, o sea, tengo que usar falda, no puedo usar maquillaje, no puedo usar esto, o sea, basado en no toques, no hagas, no esto, lo otro, cuando ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio es por la pura gracia de Dios.
Entonces, se ha ido cambiando y Pablo estaba sorprendido de que tan pronto habían comenzado bien la carrera, pero estos falsos maestros empezaron a enseñar otras cosas. ¿Una doctrina de qué? Méritos. Entonces, el argumento de Pablo, el mensaje de los falsos maestros, era inconsistente con el llamado de los Gálatas. Ustedes fueron llamados por Dios y con el Evangelio de gracia. Ustedes están siendo influenciados por un Evangelio que es de méritos. Y eso no, a Dios no lo llamó a eso. Y el efecto, o sea, esa herejía tiene su efecto. Empieza a estorbar a los Gálatas. Los ha perturbado. En otra versión, la nueva traducción viviente dice, los está confundiendo, están confundidos. Y miren, mis amados hermanos, la mejor manera para uno poder repeler la falsa enseñanza es estudiar la palabra de Dios. Las personas, para que no le metan las personas en los bancos, para que no le metan billetes falsos, los enseña a conocer bien el billete verdadero. O sea, tienen que conocer, o sea, lo conocen al tacto, o sea, inmediatamente usted le da un billete, o sea, con el tacto a la persona ya ellos saben todas las características que tiene un billete verdadero. Ellos no se ponen a dedicarse a estudiar todo el tiempo, todas las clases de billetes falsos que salen. Ellos se dedican a estudiar es el verdadero. Que cuando llega el falso, inmediatamente lo detectan y enseguida le ponen y le abren unos huecos allí o lo parten. Entonces, un reto para nosotros que hemos comenzado el camino de la vida cristiana es estudiar las Escrituras. Los Gálatas estaban siendo afectados porque se habían descuidado en volver otra vez a lo que Pablo les había enseñado. Y entonces el evangelio que se les había enseñado, un evangelio de gracia, lo habían convertido en un evangelio de méritos. Esa herejía los estaba perturbando. Y hoy hay una cantidad de herejías que nos perturban. O sea, algunos programas cristianos, que se dice que son cristianos, están enseñando cosas de positivismo. O sea, que todo lo que usted confiesa, eso se hará. La confesión, usted declara que está sano y está sano. O sea, entonces ya no es lo que dice Dios, sino lo que dice usted. Usted es el que le ordena a Dios. O sea, pensamientos que no proceden de las Escrituras, sino proceden de nosotros mismos. Esa falsa enseñanza, esas falsas doctrinas, llegan a ser tan graves como el caso que ocurrió en las Guyanas con ese señor Jim Jones, donde casi 1000 personas se suicidaron porque estaban de acuerdo con lo que ese señor enseñó. Y eso fue. Envenenaron a los niños, a sus propios hijos, y después ellos también tomaron del veneno que prepararon. Cuando las autoridades llegaron, encontraron mortandad de personas por seguir ese tipo de Exacto. Enseñanza falsa. ¿Quién alzó la mano por allá? La falsa enseñanza tiene esa propiedad de ir contaminando, de ir dañando. Y puede llegar a los casos como el que menciona Roberto, o sea, a afectar la vida de las personas, la voluntad de las personas, que piensan y actúan como ese líder les dice que tienen que actuar. Por eso, mis amados hermanos, el llamado de las Escrituras siempre
es a estudiar las Escrituras. Dice la Biblia, el mismo Señor dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas, exactamente, o sea, es a través de las Escrituras que nosotros tenemos la capacidad para poder distinguir, para poder combatir la falsa enseñanza. Gracias a Dios por esta carta. Yo cuando oro al Señor, cuando estoy estudiando esta carta, yo le doy gracias a Dios por esta carta, porque esta carta es muy contemporánea. Esta carta es como si lo hubiera escrito Pablo para hoy, para los días de hoy. O sea, cuando hay un fuerte énfasis en los méritos, ya la fe no está puesta en lo que dicen las Escrituras, sino está puesta en lo que dice el apóstol, lo que dice, ahora ya no hay apóstoles, sino que hay unos superiores apóstoles que se llaman los patriarcas. Cosa me estaba recordando un versículo que dice, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Exactamente. Y esa es la realidad. Y es el mismo Pablo que escribe eso. Y es consecuente con eso. O sea, lo que de demonios. O sea, lo que ellos estaban enseñando, esos falsos maestros, eso no procedía del Señor. Entonces, si eso no procedía del Señor, procede del reino de las tinieblas, de falsos, de doctrinas de demonios. Es por eso, mis amados hermanos, que uno dice, ¿y cómo esas personas pueden creer? Si ellos han leído la Biblia, ¿cómo es que pueden creer esa doctrina? ¿Cómo es que la pueden aceptar? Doctrina de demonios que engañan, aún si es posible, a los hijos de Dios, a los escogidos. Por lo que se despiden, mis hermanos, y reflexionemos. La salvación suya y la salvación mía no depende de nuestro desempeño. Depende de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero estamos llamados a vivir en la vida práctica lo que creemos y también evidenciar la obra de gracia que Dios ha hecho en nosotros también con buenas obras, no para salvación, sino porque hemos sido salvados para eso. Y que Dios nos ayude a confrontar la doctrina falsa. Que Dios nos ayude a estudiar las Escrituras para poder argumentar con el poder del Espíritu Santo tanto evangelio diferente que se está enseñando hoy en día. Señor, gracias por las Sagradas Escrituras. Gracias por estas enseñanzas que fueron muy directas para los hermanos allá en Gálatas, pero que también son muy directas y relevantes para nosotros. Nosotros que vemos a través de las prédicas hoy en día, que vemos a través de la radio, la televisión, campañas, donde realmente hay un evangelio, Señor, distorsionado. Un evangelio, Señor, en el cual se enfoca en el enriquecimiento de muchas personas. Señor, ya el evangelio no es un servicio a la gente, sino una manera de cómo explotarla, de cómo sacarle la plata. Señor, ayúdanos a proclamar el evangelio de gracia, el evangelio que transforma nuestras vidas,
el Evangelio que nos ayuda a través del Espíritu Santo a vivir vidas transformadas. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir a ser consecuentes con lo que creemos. Que nuestra ortodoxia, nuestro credo, nuestro sistema de creencias vaya de acuerdo a nuestra conducta, a nuestro estilo de vida. Señor, gracias por las advertencias que nos hace de tu palabra, de falsos maestros que perturban, de falsos maestros que son como un poco de levadura, de falsos maestros que ponen tropiezo, de falsos maestros, Señor, que están enseñando doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Ayúdanos, Señor, a poder filtrar todo esto a la luz de tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias, Señor, por el llamado que nos haces a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de ti. Gracias, muchas gracias, porque la palabra tuya es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Queremos ser hombres enteramente perfectos, preparados para toda buena obra. Ayúdanos a trazar y a utilizar bien tu palabra. Gracias, muchas gracias. Llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares. Y que esta semana pueda ser una semana de victoria en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.